aquí lo veo, aquí lo veo. Aquí lo estoy viendo. Tijuana Innovadora. Y bueno, pues finalmente llegó la fecha. Hoy arranca, como ya mencionó Luis Eduardo, Tijuana Innovadora 2010. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones aquí en Tijuana Innovadora 2010. Tras el éxito del primer encuentro Tijuana Innovadora 2010, en este 2012, en su segunda edición, la llamada Frontera Inteligente va por la grandeza. El único protagonista es... All of human history is a struggle between hope and fear. And these are the forces of hope gathered here. Está bien aquí. No se preocupe, no soy impaciente. A lo mejor un poquito más, ¿no? Un poquito más adelante, ¿no? No está muy al fondo. De nuevo, muy buenas tardes. Continuamos nuestras actividades en esta jornada de Tijuana Innovadora 2014. Y antes de pasar a la siguiente conferencia, queremos agradecer la presencia en este recinto cultural de las siguientes personalidades. Está con nosotros el licenciado Francisco Vega de la Madrid, gobernador del estado de Baja California. Está bien, está bien, está bien. Gracias. También está con nosotros el señor David Saúl Guaquil, delegado de la Secretaría de Economía en Baja California. Entre otras personalidades que nos están acompañando esta tarde para este momento que es muy especial porque es cuando vamos a escuchar la conferencia Las reformas estructurales y el futuro de la economía mexicana, un tema fundamental que sin duda nos interesa a todos los mexicanos. Esta conferencia está a cargo del doctor Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Guajardo Villarreal es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Economía por la Universidad Estatal de Arizona y realizó estudios doctorales en Finanzas Públicas y Economía en la Universidad de Pensilvania. Recibamos con un fuerte aplauso al director Ildefonso Guajardo Villarreal. Muchas gracias, espero que se escuche bien. Buenas tardes tengan todos ustedes. Primero, agradecerle muchísimo a mi amigo el señor gobernador Kiko Vega, quien, compañero de la 61 legislatura, tuvimos un gran trabajo, inclusive en una gran propuesta de su parte, por parte de la ley vitivinícola, en donde se esmeró, y como presidente de la comisión, un servidor trabajó muy de la mano con el gobernador Kiko Vega en ese proyecto. Qué gusto y gracias por estar aquí, señor gobernador. Don José me visitó hace más de un año en la Secretaría de Economía y habíamos hecho un compromiso para establecer una presencia. El año pasado, por la agenda nacional e internacional, nos fue difícil acompañarlos, pero en esta ocasión no era opción y aquí estamos con todo el compromiso, don José Galicot, sin duda para seguirle dando un impulso a esta gran idea. Como fundador y presidente de Tijuana Innovadora, estamos aquí presentes y echándole ganas para que se mantenga esta dinámica porque fue una gran idea muy bien posicionada.
También quiero saludar al alcalde de esta gran ciudad, de Tijuana, a Jorge Astiazarán, está por aquí con nosotros, nos acompaña, muchas gracias por estar aquí. Y agradecerle al dueño del recinto, como quien dice, a don Pedro Ochoa, quien es el director general aquí del Centro Cultural Tijuana. Pues para mí es muy satisfactorio conocer esta infraestructura que sin duda es bien aprovechada en el lanzamiento de este tipo de eventos. Saludo al secretario de Desarrollo Económico del Estado, a nuestro delegado de la Secretaría de Economía. Y gracias por un viernes en la tarde, después de todo un día de pláticas, tener todavía las ganas de estarnos acompañando aquí. El concepto que Pepe generó hace 3 años realmente se posicionaba en su tiempo. La innovación hoy es parte de la agenda de la mayor parte de las agendas públicas en el mundo. No quiero saber qué ciudad importante, qué provincia o estado, y sin duda qué país, no la tiene al frente de sus estrategias de políticas públicas. ¿Por qué? Porque sin duda lo que mueve al mundo es la innovación. Y a veces tenemos conceptos mezclados de qué significa la innovación. A veces creemos que la innovación es sinónimo de nuevos productos tecnológicos. El iPhone 6 o el nuevo iPad, bueno, eso es un tipo de innovación. Eso es justamente innovación tecnológica. Pero innovación no es otra cosa más que la capacidad que tenemos todos, a través de cambiar cómo hacemos las cosas, tener resultados distintos y potencialmente mejores y más favorables para cómo producimos, cómo vivimos en comunidad, cómo nos integramos en sociedad. Eso en general puede ser innovación. La innovación puede ser incremental, puede ser adaptiva, puede ser disruptiva, y cada uno de estos adjetivos definen diferentes tipos de innovación. Ustedes creerán que, por ejemplo, en este país, el simple hecho de que podamos transformar nuestros distritos de riego, y hoy Kiko tuvo una gira sobre temas de agua, pueden cambiar radicalmente la vida de una comunidad agrícola y la capacidad productiva en el presente y en el futuro. Les doy un ejemplo. Hoy estuvo aquí David Korenfeld, el director general de Conagua. Como responsable de la región del parte del Bajío, acompañé al presidente a un distrito de riego, el más antiguo del país, el Distrito 1, que se construyó en la época de don Porfirio. En esta ocasión íbamos a inaugurar un nuevo sistema de riego adaptado de tecnologías ya existentes en otras partes del mundo. Filtros de agua para desmineralizarla, sistemas de riego por goteo, de un distrito que ya estaba con faltantes de agua para producir, se transforma en un distrito que puede tener hoy un uso todavía del solo el 60% del manantial y poder incrementar de 150 millones de dólares que produce hoy en frutas y vegetales de exportación, pudiera producir hasta 1.500 millones de dólares con ese suministro de agua. Es un buen ejemplo de una innovación adaptiva, que no estamos generando la idea, pero la estamos adaptando. Y eso puede transformar la vida de muchas comunidades en este país. Hay sin duda innovaciones disruptivas que cambian de tajo la manera como hacemos las cosas. Sin duda, el uso de las tecnologías de la información cambia radicalmente la forma como producimos y como competimos en el mundo. En México, una industria tradicional como la textil, que se vio totalmente amenazada por el crecimiento de China y en donde todavía hoy en los sectores tradicionales enfrentamos competencia desleal. Pero un segmento de productores mexicanos le apostaron a la innovación. Y hoy estamos produciendo textiles inteligentes en los temas de dry fit deportivos, telas contra incendio para uniformes de bomberos en diferentes países en el mundo para exportar. Y ese segmento de productores son los que están exportando y están creciendo a gran velocidad. Aquellos que le apostaron a cambiar la forma como una industria tradicional competía. La innovación no es privativa de los agentes privados, es una obligación de los agentes públicos. Si los gobiernos no cambian la manera de cómo hacen las cosas, limitan y ponen una camisa de fuerza en la capacidad emprendedora de la sociedad. Y temas
de cambio radical de cómo hacer las cosas lo podemos ver en la aplicación de políticas públicas a lo largo del tiempo. Yo quiero que ustedes se ubiquen, aquellos que tienen la edad suficiente y los que no, para ellos será historia económica, en el México de los 80s. Aquellos que tenemos suficiente edad para recordarlo, una economía cerrada, supermercados en blanco y negro, donde cuando íbamos la oferta de bienes era muy pobre y de repente tomamos una decisión trascendental, la decisión de globalizar nuestra economía. Nos incorporamos al GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, y nos comprometimos con una visión estratégica con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese tratado no hubiera sido posible si no coincidieron en el tiempo liderazgos en América del Norte con suficiente visión. En el caso de los norteamericanos, si George Bush 41 no hubiera tomado el primer riesgo histórico de que una economía en vías de desarrollo o emergente se asociara a un tratado de libre comercio con una economía desarrollada, cosa que no había precedentes en el mundo globalizado, no hubiera sido posible. Y si Bill Clinton, que gana la elección en el proceso de Bush para su reelección, no hubiera ganado la presidencia de la República, de la presidencia de los Estados Unidos, no hubiera sido posible lograr los votos en el Congreso norteamericano que requerían que un presidente demócrata consciente de los fenómenos proteccionistas de los sindicatos, que generalmente son demócratas en Estados Unidos, viera que la política pública de libre comercio era una política de gran visión y que si veía a las encuestas políticas del día, no hubiera tomado la decisión porque sus constituencies no estaban a favor del libre comercio. Pero, sin embargo, fue un presidente visionario que sabía que esa integración era valiosa y fundamental. Y del lado mexicano, tomamos también ese riesgo. Cuando en el Davos de 1991, fue en el 90 creo, nos dimos cuenta que Europa estaba concentrada en el desarrollo de Europa del Este y que México no iba a tener un posicionamiento de los capitales en otras regiones, nos dimos cuenta que la integración natural y más efectiva era hacia el norte. Y era necesario realmente integrar y complementar esa decisión. 20 años después, ¿qué tenemos? No solo una zona de libre comercio, tenemos una zona de integración productiva de alto nivel, donde este Estado es uno de los que más se han beneficiado de la integración a la globalidad de este país. Y eso fue posible gracias a esa visión. Hoy exportamos 7 veces más de lo que exportábamos hace 20 años. Cada minuto que pasa, el comercio trilateral son $2 millones. Ya en este ratito exportamos como, si lo multiplican por 4, pues ya son 8 millones en este ratito. Pero fundamentalmente lo que tenemos que darnos cuenta es que en ese proceso, donde la inversión extranjera se ha cuadruplicado en la etapa post-NAFTA, donde hemos sido capaces como nación de seguir una política comercial activa, integrándonos en 10 tratados de libre comercio a la fecha, con 45 países del mundo, que nos dan acceso a más de 1,000 millones de consumidores. Y eso es posible gracias a ¿qué? A que aún y habiendo habido alternancia en el poder en el 2000 y en el 2012, aún y con eso, el gobierno mexicano ha sido fiel a una política de integración global y no hemos trastocado nuestros compromisos y nuestra congruencia en el comercio internacional. Y eso nos da una credibilidad internacional que se refleja justamente en los compromisos de inversión. ¿Cómo podemos explicar hoy en día que una sola empresa productora de automóviles produzca desde su plataforma México, a partir del 2016, 1 millón de vehículos al año? Esa compañía le metió más de 6,000 millones o 7,000 millones de dólares a sus plantas porque confió que no le íbamos a cambiar las reglas del juego en materia del comercio internacional, de una política congruente para desarrollar las cadenas de valor. En esa historia de integración, donde sin duda es una gran historia de éxito, también tenemos que reconocer como mexicanos que teníamos una deuda fundamental en la transformación de la economía interna. Y ese es el tema para el cual José me invitó a platicar con ustedes hoy. Nos integramos a la globalidad, pero teníamos tareas pendientes en esa globalidad.
¿Cómo les podemos pedir a los empresarios mexicanos que compitan con sus homólogos al otro lado de la frontera y en otras partes del mundo si no les garantizamos condiciones de competencia similares, acceso a energías competitivas a bajos costos, servicios de telecomunicación competitivos globalmente? Es como pedirles que entren a una pelea de box amarrados de un pie y de una mano. La economía necesitaba transformaciones desde el momento que decidimos integrarnos a la globalidad. Y eso es lo que explica que hoy, a pesar de finanzas públicas sanas y a pesar de una integración racional a la globalidad, tengamos en los últimos 30 años una economía con crecimiento deficiente, con tasas de 2.4% promedio y con productividad negativa a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si nos integramos a la globalidad, sí un segmento importante de la economía mexicana está compitiendo de manera efectiva y eficiente, pero la gran mayoría de los recursos de este país está en sectores de servicios y pequeñas y microempresas que tienen por mucho una muy menor productividad relativa o comparable. ¿Y ello obedece a qué? A que las reglas del juego no se emparejaron, a que no facilitamos los mercados financieros, a que no abrimos el esquema de energía a la inversión privada para tener capacidades productivas competitivas, de que no hicimos a tiempo lo que teníamos que hacer en materia de competencia económica. Cuando nos integramos a NAFTA hicimos reformas y creamos por primera vez en la historia una Comisión Federal de Competencia y la ley que regula la competencia en México. Fue 100 años después que los norteamericanos habían hecho el Sherman Act, que regula las condiciones de monopolios en los Estados Unidos. Pero en México no solo nos tardamos 100 años, sino que los primeros 17 años de la vida de la competencia en México fue sin dientes y permitió la concentración de mercados en el sector de telecomunicaciones, en los sectores de algunos agroalimentarios y en el sector financiero, donde el efecto final y el impacto no es sobre la gran empresa, es sobre la pequeña y mediana y sobre los emprendedores. Si no igualamos el terreno de juego, no tenemos capacidad para poder integrar el gran volumen de emprendedores nacionales y de pequeños y medianos a las cadenas de valor. Porque igualar el terreno de juego implica justamente el paquete de reformas que finalmente las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para procesar justamente en los primeros 20 meses de esta administración. En estos 20 años en México no faltaban buenos economistas o buenos técnicos. Lo que faltaba es que aquellos que formamos parte de la clase política tuviéramos la capacidad de procesar los cambios que eran necesarios en este país. ¿Y esos cambios en qué se traducen? Se traducen fundamentalmente en que hoy, o antes de la reforma, una gran empresa podía autogenerar su electricidad, pero la pequeña y mediana tenía que comprarse la CFE a tarifas más caras que sus competidores internacionalmente. A partir de la reforma, los cambios en generación de energía y la posibilidad de producción de gas y uso de un gas que da un costo más bajo a la generación de electricidad, podemos aspirar a tarifas eléctricas más competitivas internacionalmente. Lo mismo pasa en los mercados financieros. Las grandes empresas no necesitaban ir a los bancos mexicanos, se financian internacionalmente. Pero antes de la reforma, el 84% de las empresas mexicanas tenían que financiarse de proveedores porque no tenían inclusión financiera. La idea de las reformas es justamente generar competencia en el sistema bancario y ampliar la capacidad de financiamiento. Y así si vamos a cada una de ellas, en materia laboral, que se hizo en transición, en materia educativa, que pega en el meollo fundamental del asunto, en una ciudad como Tijuana, que ya ha de estar viviendo lo que es el siguiente cuello de botella si no planeamos el futuro, y es el desarrollo de recursos humanos calificados técnica y profesionalmente para satisfacer la demanda impresionante que está generando la industria manufacturera en México. Solo para darnos una dimensión de lo que va a representar el futuro en materia de manufacturas, Norteamérica ha llegado en la historia, gracias a la innovación y a las técnicas de fracking, o lo que es el gas y el petróleo de lutita, a tener autosuficiencia energética y tener una de las fuentes de energía más baratas del mundo. Mientras que China y Europa pagan más de $15 por millón de BTUs en gas, esta región paga aproximadamente $4.1 por la misma molécula.
¿Se imaginan ustedes lo que eso representa en competitividad manufacturera de América del Norte? Y si a eso le sumamos el bono demográfico mexicano, que acompañado por una reforma educativa que amplíe y profundice la calidad de la educación, estamos complementando las capacidades productivas de esta región para competir en un mundo donde en Corea y en Japón su población económicamente activa se está reduciendo de aquí al 50 en 30%. Si las analizamos, todas las reformas tienen un solo común denominador: cómo mejorar las condiciones para que las pequeñas y medianas empresas de México y los emprendedores puedan tener un terreno de juego equilibrado y puedan eficientemente poder accesar a niveles más altos de productividad y poder integrarse en las cadenas de valor. Yo quiero dejar aquí mis comentarios porque quiero dar paso a un diálogo que a través de las preguntas que ustedes remitan a nosotros, poder seguir incursionando en cosas más específicas que ustedes tengan interés. Aquí dejo mis comentarios y les agradezco por estar aquí esta tarde. Mientras nos traen las preguntas, quiero decirle, primero estoy muy agradecido en nombre de nuestra organización y de nuestra ciudad. La verdad es que Tijuana a veces siente que está lejos del centro y su presencia aquí garantiza que nos comprenden, nos entienden y se acercan. Tijuana exporta a través de las maquiladoras, dice el señor cónsul de los Estados Unidos, 120 millones de dólares diarios. Bueno, es una plataforma importante. ¿Qué más podríamos hacer y qué podría hacer el gobierno mexicano y cómo podríamos generar mejores negocios en esta gigantesca exportación? De hecho, parte de la agenda que estamos trabajando con el señor gobernador está muy enfocada justamente a aquellos elementos de ventajas competitivas del posicionamiento de este gran estado. Y dentro de estas opciones de la agenda económica que estamos desarrollando con el gobernador, están segmentos muy bien identificados en la industria aeronáutica, donde ustedes están siendo un jugador importante en el clúster nacional. Al mismo tiempo, estamos viendo todo el tema de poder alinear una agenda de políticas públicas nacionales y estatales para reimpulsar lo que en un momento fue un gran atractivo, que es la industria cinematográfica y de producción. Y sin duda, el punto actual, Pepe, tiene que ver con el papel que juegan las tecnologías de la información. En México hemos logrado en estos 10 años realmente un avance impresionante en esta industria, pero todavía tenemos un potencial que no ha sido explotado en el posicionamiento global en materia de tecnologías de la información. En sus 3 pilares fundamentales: en la parte de industrias creativas, en la parte de outsourcing de manejo de datos de empresas globales y en la parte de diseño mismo de soluciones y de software que cruzan transversalmente a muchas industrias, incluyendo el tema de las manufacturas. En esos 3 pilares yo creo que tenemos como país una gran ventaja relativa y Tijuana está posicionada dentro de este clúster ampliado de tecnologías de la información. Las tecnologías de la información vienen a ser tan importantes, como ya di el ejemplo de textiles, que hoy un porcentaje importante de la industria manufacturera depende de los servicios de IT para transformar sus métodos productivos y sus estrategias de integración a mercado. Yo creo que ahí hay vertientes muy claras para este estado donde se puede seguir avanzando y profundizando para potencializarlo. De lo que yo hablaba del futuro de las manufacturas en esta década en América del Norte, sin duda este estado y Tijuana forman un papel estratégico y fundamental. Reconocemos profundamente el esfuerzo que realiza nuestro gobernador y nuestro presidente municipal y las fuerzas políticas del estado para tratar de crear más emprendedores. Sin embargo, buena parte de los negocios que producen aquí no cuentan con emprendedores. Muchas veces no hemos logrado venderle a la maquila lo que deberíamos venderle. Entonces, ¿qué sugeriría usted, puesto que tenemos un mercado gigante? Sin duda el gran reto de todos los países en la competencia, los países hoy en día ya no compiten en bienes finales, compiten en cadenas de valor. Lo importante es qué tanto agregamos con producción nacional a esas cadenas de valor. Y la historia
varía dependiendo la industria en la que estamos platicando. Y es justamente las estrategias que estamos alineando en la Secretaría de Economía para definir el conjunto de políticas públicas en 26 sectores estratégicos de cómo integramos el contenido nacional dentro de estas cadenas. Pasa por la experiencia de una gran historia de éxito, que es el sector automotriz. Quienes tienen la edad suficiente para recordar, esta historia empezó en los 70s con un decreto automotriz, donde muy ligeramente algunos empresarios nacionales empezaron, gracias al decreto, a integrar algunas cosas, pero un contenido de valor muy bajo. Hoy, en promedio, la industria automotriz integra más o menos como el 50% del contenido nacional, donde ya hay una cadena de valor real y fortalecida en México, con industrias de autopartes que no solo son exitosas en México, sino son exitosas internacionalmente, teniendo ingenieros mexicanos ya en la parte de diseño y de valor agregado. Esa historia de éxito tenemos que replicarla. Y una manera de replicarla es tomar un caso como, y lo pongo con la franqueza necesaria, siempre decimos con orgullo que somos el primer productor de pantallas planas en el mundo. Pero sorpresa, cuando analizamos el contenido nacional en la producción de televisiones, es de este tamaño, o sea, no rebasa el 7-8%. Y lo que debemos de hacer es un esfuerzo de cómo mejoramos la cadena de valor en el sector y cómo podemos procesar en esa cadena inversiones nacionales que aporten en este proceso. Y pasa por muchas cosas, no es ausencia de talento. Muchas veces los temas son ausencia de financiamiento, mercados de capital de riesgo, porque lamentablemente justamente por eso se hizo la reforma financiera, porque ir a un banco y decirle, tengo una brillante idea, préstame, te dicen, no, pues si no tienes una casa o tu abuelito no tiene activos, pues no te vamos a prestar nada, ¿no? Sin embargo, la creación de fondos de capital de riesgo tiene que venir a resolver ese problema. En el lanzamiento de este año, en la Semana del Emprendedor, posicionamos un fondo con participación de recursos del Fondo Nacional de Emprendedor con 1,000 millones de pesos sumados a 1,700 de capital privado para financiar más de 26 fondos de capital de riesgo para poder promover ese tipo de inversión, donde la banca tradicional no está entrando y donde lo que necesitamos es realmente empujar el financiamiento de estos ambiciones emprendedoras y proyectos rentables que no están logrando encontrar financiamiento en otra parte del sistema bancario. En Baja California y en Tijuana en especial hay una leyenda urbana. Mucha gente de muchos países han llegado a decirnos, si tuviéramos 1 kilómetro de frontera con Estados Unidos, pues haríamos garras a Estados Unidos, lo exprimiríamos. Nosotros en Tijuana pagamos o gastamos 6,000 millones de dólares en las tiendas de Estados Unidos. Si nosotros pudiéramos tener condiciones de competencia abierta, y el ejemplo muy claro es el de Walmart. Walmart hay en Tijuana y Walmart hay en San Diego. Es la misma compañía, la misma mentalidad. Estamos poquito más caros que ellos. Entonces nuestros clientes se van para allá. ¿Qué podemos hacer para exprimir el mercado americano? No sé si se ha hablado alguna vez de la posibilidad de tener bancos de este lado, una zona económica como Panamá, algunos conceptos de ese tipo. ¿Qué opina usted, señor? Básicamente, yo les diría que el esquema al fin de día tiene que pasar por un tema de competitividad y de esfuerzos para realmente poder estar en condiciones comparables. O sea, entendemos que el término de competencia en frontera pasa por una serie de temas que influyen en el precio final, pero al mismo tiempo tenemos las capacidades productivas para poder en muchas de las ramas de comercialización poder realmente presentar ofertas que puedan ser competitivas en algunos sectores. Yo lo único que les puedo decir es que en el fondo la creación de zonas económicas especiales sí corresponde a veces a temas como por ejemplo poder despegar de manera estructural zonas que nos ha sido difícil hacer acompañar en el desarrollo, como el sur-sureste de México. Pero sin duda el norte de México es la parte mejor integrada y más competitiva del país, con la que podemos dar realmente el frente de batalla. Las zonas económicas estratégicas donde se requiere un paquete estructuralmente distinto
son aquellas donde los recursos mismos, los recursos humanos, el talento, el desarrollo, viene en un tema de desarrollo diferencial. Yo creo que el norte de México, y siendo de Monterrey, pues es una de las zonas más competitivas que tenemos y en donde a través de alinear nuestros esfuerzos podemos dar la batalla en la frontera. Y de hecho, el reto que fue el TLC es un gran ejemplo. Muchos empresarios tenían mucho temor a la competencia y ahora resulta que esos empresarios son los que más exportan a muchos países en el mundo gracias a cómo rediseñaron su estrategia competitiva, ¿no? Nosotros tenemos enfrente probablemente el mercado, el estado más poderoso, probablemente el país más poderoso del mundo, con una economía muy fuerte. En ocasiones, en algunas ocasiones históricas, hemos sido capaces, dependiendo de los espacios abiertos, hemos sido capaces de ganarles mercado, de ganar consumidores, de ganar. Nosotros nos salíamos en algún momento con Asia y con Europa y vendíamos cosas durante. Tijuana se convirtió en la capital económica de todo el área y de la península y competíamos y los clientes, los consumidores venían a este lado. ¿Habrá manera de crear alguna manera de que, pues en lugar de que invirtamos 6,000 millones de dólares para allá, que ellos compren 6,000 millones de dólares aquí, creando toda una serie de dispositivos positivos para la zona? Desde que tengo el privilegio de estar en esta responsabilidad, hemos estado evidenciando un cambio estructural en cuanto a lo que es las inversiones específicamente en China. El esquema de la incorporación de China a la OMC pasó por una negociación bilateral con todos los países que somos miembros de la Organización Mundial de Comercio y hicimos un desfasamiento en el tiempo para la entrada a China, donde empezamos poniéndoles aranceles bilaterales muy altos para proteger la economía nacional y en el tiempo se iba desfasando hasta que en automático ya se igualaba el terreno en términos de aranceles como los tenemos con el resto del mundo. Al término de ese desfasamiento había pánico en el sector empresarial mexicano porque decían los chinos nos van a borrar del mapa. Resulta que en este tiempo han cambiado las cosas en forma radical. Los salarios en China han aumentado y muchas de las plataformas productivas que se instalaron para satisfacer el mercado de América del Norte desde Asia empezaron a reposicionar donde están. He recibido a empresarios, les doy un ejemplo, una empresa que es la principal productora de aparatos electrodomésticos en el mundo, licuadoras, tostadores, hornitos, etc. Esos cuates solo tenían una línea de producción en México, producían batidoras, licuadoras en México. Y me vinieron a ver porque quieren relocalizar la producción de slow cookers, ollas de cocimiento lento. 5 millones al año producen en China y están viendo los costos en México. La productividad para ensamblar la olla es más o menos como se tarda en México la línea de producción 2/3 partes de lo que se tarda en China. Cuando analizamos los costos, casi en todos los costos vencemos nosotros, excepción en uno, la olla de cerámica. Y me explicaron porque la arcilla la tienen que traer de Tennessee porque el barro mexicano no da las especificaciones. Pero me dicen, si alguna empresa productora de vajillas o de lavabos y sanitarios compra una tecnología que vale 10 millones de dólares, pueden ser nuestros oferentes. Y ahí el tema es acercarle a alguna de las empresas que se interesen ser oferente de esta empresa un sistema de capital de riesgo que les permita invertir en una tecnología de 10 millones con un contrato garantizado. Este es un ejemplo típico de lo que empieza a pasar hoy. A las empresas les conviene estar cerca de su mercado, trabajar en la misma zona horario y poder establecer nuevos mecanismos y estrategias de producción y comercialización. Y eso empieza a pasar en esta relocalización. El presidente Obama le llama el renacimiento de la manufactura. Creo que ese renacimiento de la manufactura para América del Norte es algo real, no es algo ficticio y es algo en que sin duda podemos alinear las políticas públicas para que mejor funcione y poder atraer ese tipo de inversión a esta zona. Por último, en las que tengo aquí mientras llegan otras, una pregunta interesante que me parece a mí. Dice, bueno, se hizo el cambio, se hicieron nuevas reglas, estamos listos. ¿Cuánto tiempo y qué tanto se va a tardar en que se implementen y que empiece a permear en la economía de México? Sin duda el tema
y esa es la etapa en la que estamos, lo que el presidente Peña llama las reformas en acción. Y la implementación misma de las reformas es la etapa fundamental. El diablo está en el detalle. Cómo se instrumenta cada uno de los cambios y desde el punto de vista de impacto y de efecto, pudiéramos decir que ya el efecto está hoy en día. Hablemos en el caso de telecomunicaciones. O sea, la ley de telecomunicaciones en sí misma trae consigo que a partir de enero no se cobran servicios de larga distancia. La misma ley establece la nueva regulación que se eliminan los requisitos de cuando uno quiere cambiar de proveedor y poder cargar el propio número telefónico. O sea, hay una serie de elementos que tienen impacto de corto plazo en algunas de las leyes, como por ejemplo la de telecomunicaciones. En la de energía tenemos diferentes periodos de maduración. El primer efecto y el más inmediato tiene que ver con el hecho de que la producción, México tiene la sexta reserva más importante en el gas de lutita, pero es un gas que ahí estaba abajo y que no habíamos invertido para poderlo sacar. Al abrir la posibilidad de inversión privada en la extracción de gas, abrimos esa posibilidad con un impacto inmediato para reducir los costos de producción de electricidad. Solo para dar un ejemplo, en la producción de acero, el 25% es energía del costo. En la producción de cemento, el 25% del costo es energía. Al producir un kilogramo de tortilla, el 25% es energía. Entonces, el impacto inmediato tiene que venir primero por la producción de gas, que queda en este periodo del 15, del fin 14-15, solucionado frente a lo que fueron las alertas críticas y la escasez de gas que hizo que muchas plantas en Centro Occidente tuvieran que parar. Ahora, con la nueva red de gasoductos, podemos primero satisfacer la demanda nacional importando de América del Norte y de los descubrimientos en el Valle de Texas, pero inmediatamente poniendo posibilidades la producción de las propias fuentes nacionales. En el caso de energía, sin duda la exploración en aguas profundas tomará mucho más tiempo. Y no hay que engañarnos. Las condiciones de mercado del petróleo pueden determinar qué es rentable y qué no es rentable en función de ese horizonte. Entonces, también tenemos una realidad enfrente que el que los Estados Unidos hoy no sea un demandante importante de energía y de petróleo en el mundo, pues obviamente está cambiando las condiciones de equilibrio de los mercados. Pero en otras áreas, por ejemplo, la educativa, sin duda es una reforma que se está implementando para dar efectos de mediano y largo plazo. Todos aquellos de nosotros que somos producto de la educación pública sabemos de lo que estamos hablando. La educación pública en este país fue un vehículo fundamental de desarrollo y movilidad social. No nos podemos dar el lujo que las nuevas generaciones no tengan la misma oportunidad que tuvimos nosotros en esa transformación. Y si no invertimos en poder restituir la dirección de calidad y de cobertura de la educación pública, vamos a dañar la capacidad de generación de talento, que ha sido uno de los grandes atractivos para que la inversión llegue a este país. Este evento que estamos realizando tiene dos eventos precedentes. El primero, era necesario crear una cultura en Tijuana de orgullo, una ciudad que venía saliendo de una situación de crimen. Y se logró cuando pudimos destapar ante los ojos de la comunidad los objetos que eran manufacturados por la mano de los obreros y por el cerebro de los ingenieros de Tijuana, y creó un orgullo en la ciudad. La segunda evento es que vivimos junto a San Diego, y San Diego tenía el 9% de la gente de San Diego pensaba que Tijuana era importante, nada más. No querían tener nada que ver con Tijuana. Hicimos el evento, les demostramos que juntos podemos más, y puedo decirle con tranquilidad que hoy el 40 o 50% de la gente de San Diego viene a Tijuana, cree en Tijuana, y cada vez mayor. El tema de este evento es un tema dramáticamente importante. 1 de cada 4 mexicanos vive en Estados Unidos ya. Ellos tienen un per cápita de $40,000, nosotros tenemos un per cápita de $10,000. Ellos nos envían 21,000 millones de dólares al año a México. Ellos tienen una edad promedio de 25 años comparado con la edad promedio de los americanos de 39. Este evento es para encontrarnos en una calidad, conocerlos, entenderlos y tener una charla con ellos. Pero, señor, hay una potencia económica gigantesca con ellos
y sentimos que quizá debería haber una política de Estado mucho más dramática y dinámica para con ellos. ¿Qué opina? Bueno, primero, referirme al tema, de aquí me da cancha, Pepe, y me ayuda mucho. Perdón, pero yo agarré la confianza de decirte, Pepe, pero la dinámica del planteamiento que haces me da pie para hacer un par de comentarios que para mí son fundamentales. A mí me tocó hace más de 20 años ser parte del equipo de negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo tenía mis oficinas en Washington y me tocó estar trabajando no solo en la negociación, sino también en lograr las condiciones de aprobación del tratado, que tenía una férrea oposición de los sindicatos, de todos los sectores proteccionistas de la sociedad americana. Y a mí me encargaron varios temas: la relación con gobernadores, la relación con hispanos. Para mí fue una oportunidad muy importante conocer a la comunidad hispana en Estados Unidos, porque de entrada los funcionarios públicos mexicanos de hace más de 20 años tenían esta idea media absurda de que cuando uno iba a Estados Unidos y tenía tratos con la comunidad hispana, pues era como llegar y hablarles en español, esperar que ellos hablaran español y que ellos tuvieran una fidelidad automática con México. Yo creo que era una concepción totalmente errónea de la comunidad hispana en Estados Unidos. Tenemos que recordar que hoy es una comunidad que ya no es primera generación de migrantes, son ciudadanos norteamericanos de origen hispano. Y lo primero que uno tiene que entender, que ellos tienen la lealtad a las barras y las estrellas, y sí tienen un cariño por su origen, pero como dicen ellos, we don't have to take them for granted. O sea, tenemos que estar conscientes de que son nuestros más importantes aliados. Pero de entrada, cuando llegues a una Cámara de Comercio hispana, háblales en inglés, porque ellos son ciudadanos norteamericanos. Si ellos quieren darte el lujo de cambiar a español, es decisión de ellos, no tuya. Y es fundamental entender el peso económico y político que hoy guardan en la economía norteamericana. El Producto Interno Bruto de México es igual al Producto Interno Bruto de ellos, solo de la comunidad hispana en Estados Unidos. Y sin duda tenemos grandes aliados en esa comunidad, pero tenemos que estratégicamente tejer fino para que eso represente un punto a favor en la agenda bilateral México-Estados Unidos. Siempre nos ponen como ejemplo el lobbying israelita en Washington, o nos ponen como ejemplo el lobbying de los compañeros cubanos de Miami en Washington. Nuestra buena relación con los grupos hispanos pasa justamente, primero, por demostrarles que somos un país capaz de hacernos cargo de nuestros propios problemas, que podemos ser un buen aliado y que representamos oportunidades reales de negocio. Sin duda lo que tú dices es fundamental. Tenemos que crear una agenda pública, de políticas públicas dirigida estratégicamente al mercado hispano de los Estados Unidos, con proyectos de coinversión, con proyectos del mercado de la nostalgia en algunos segmentos que todavía prevalece, pero estando muy conscientes que esta es una relación con ciudadanos norteamericanos que tienen en su corazón la raíz y que ese corazón puede ayudarnos a construir una agenda bilateral mucho más eficiente y productiva. Por último, un comentario sobre tu primera parte. Yo soy uno de los primeros que reconocen que la política bilateral empieza por las realidades de los puntos de interacción fronteriza. Y desde el Tratado de Libre Comercio yo soy testigo de que la dinámica de trabajo Tijuana-San Diego sin duda es una de las dinámicas que han puesto el ejemplo nacional de cómo desde el nivel local podemos mandar señales a los gobiernos federales para temas de facilitación, de integración y de que las comunidades que las divide esta línea realmente tienen clústeres que se integran a lo largo de la frontera y que sin duda el modelo Tijuana-San Diego ha sido un muy buen modelo nacional que tiene muchas historias de éxito, pasando por el tan deseado proyecto del aeropuerto binacional, que según me dicen parece ser que ahora vamos de alguna manera avanzando en el proyecto y que la primera idea se creó desde NAFTA,
la posibilidad de tener un aeropuerto que sirva de una manera eficiente con facilidades de cruce en el punto Tijuana-San Diego. Es una muestra ese cruce de algo original, innovador, interesante. A nosotros nos preocupa mayoritariamente todo lo que ocurre en el cruce de los habitantes de Tijuana, Estados Unidos. Recientemente se han logrado mejoras bastante importantes en el tiempo que cruzamos, recordando que 100,000 o más de 100,000 obreros de Tijuana o empleados de Tijuana cruzan diario y a veces tardan 2-3 horas para cruzar. Una parte importante de esta plática es el mensaje que usted nos dé a la comunidad, a Tijuana Innovadora, el esfuerzo que tratamos de realizar para transformar la imagen de nuestra ciudad ante el mundo, donde nuestros gobernantes nos ayudan, apoyamos a nuestros gobernantes, los admiramos y queremos empujar. Somos la sociedad civil colaborando con el gobierno federal, estatal y municipal para hacer mejor este espacio donde vivimos. ¿Qué mensaje nos tiene? Sin duda, yo empezaría por, más que el propio mensaje, el reconocimiento de que hoy en día el país no se inventa a partir de la burocracia centralizada. El país se está inventando todos los días en cada trinchera, en cada ciudad, en cada estado de la República Mexicana, donde mexicanos talentosos están aportando cosas valiosas a la vida nacional. Pasando por esa conclusión, esfuerzos como los que ustedes realizan es fundamental para contribuir a esa transformación. Yo que interactúo permanentemente con las 32 entidades federativas del país, veo el talento en el desarrollo de ideas, en la promoción de negocios, en el posicionamiento inteligente de clústeres, donde lo que estamos tratando de hacer es coordinar y facilitar ese esfuerzo y ese talento que estamos observando permea en muchas partes del país. Entonces, mi mensaje es, sigan este esfuerzo, síganlo fortaleciendo, hagan un análisis del impacto y la dinámica, vean un poco la eficiencia en cuanto al esquema de comunicación y posicionamiento y como ustedes mismos se han puesto el reto, esta es la tercera edición, pues el reto, Pepe, sería cuáles van a ser los cambios y la innovación para la siguiente edición para que esto siga siendo lo que fue desde su fundación y se potencialice todavía más para seguir posicionando este gran estado y esta gran ciudad. Yo siento, señor, que hemos afianzado esta amistad que tenemos con Baja California y siento que es muy agradable para nosotros que usted haya venido y participe aquí. Se le quiere bien, pero también queremos un diálogo como este, abierto, honesto y que pues a veces nos quejamos los de la frontera que del centro no nos conocen. Esta es su casa. Le voy a pedir al señor gobernador y le voy a pedir al señor presidente municipal que si nos acompañan a entregarle un pequeño obsequio como homenaje a esta plática. El plazo de ustedes. Creo que nos viciamos aquí. Tuvo que salir el presidente. Una disculpa, señor presidente, José Estarán tuvo que salir. Sin embargo, pues aquí está Tijuana presente. Tijuana que queremos y que adoramos todos nosotros. Muchas gracias. Don José Calicón, un ciudadano ejemplar, una persona que quiere Tijuana porque Tijuana nos ha dado muchísimo. Primero nos ha dado un recibimiento a muchos otros, pues los que, como decía el secretario, mi buen amigo Ildefonso, tenemos algunos años y además, pues que no nacimos aquí. Las nuevas generaciones, pues obviamente son nacidas en Tijuana y es por ello que los que aquí no nacimos, pues en ocasiones vemos las cosas un poco diferentes y lo tengo que decir así, porque así es. Gracias, don José, por
este evento y por su esfuerzo, y gracias a todos a sus colaboradores que tan dedicada y amablemente le destinan su tiempo, sin ninguna retribución, sin nada más que la esperanza en la mente y el corazón de que Baja California y Tijuana, y por consecuencia México, pues siga siendo escuchada dentro de los primeros niveles a nivel internacional. Mi amigo, señor secretario Alfonso, compañero de la pasada legislatura, la cual, cierto, trabajamos temas interesantes y muchos muy importantes. Para mí un gran honor entregar este reconocimiento y gracias por su plática muy aleccionadora para todos nosotros, y lo invitamos a regresar. Y Delfonso, así como le dices Pepe, yo te digo Delfonso, te invitamos a regresar y a seguir trabajando por México y por Baja California. Requerimos el apoyo fuerte del presidente Peña Nieto, requerimos el apoyo fuerte de todos los funcionarios federales, municipales, y aquí estamos nosotros en el estado, y Kiko Vega, gobernador, para servirles a ustedes y también, y Delfonso, a ustedes también. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Le vamos a solicitar… Un segundo. Tenemos una costumbre, señor gobernador, aquí en Tijuana Innovadora. Hacemos un saludo. Más estoy esperando a mi compañero Jaime, que por ahí anda. Al ingeniero Jaime González Luna, y también, por supuesto, al delegado de la Secretaría de Economía, el señor David Saúl Guaquil, que nos hagan el favor de subir para la fotografía. Lo mismo el arquitecto Wiener. Este diseño lo hizo el arquitecto Wiener, que ha hecho muchas cosas, y se llama el Winner, es el ganador, porque tiene el espíritu de ganar, y es el que estamos dando a todos. Está por ahí mi amigo y compañero, don Jaime, el señor Guaquil. Tiene un estilito como los Oscars. Esta mañana recibí, como te platicaba, a Christopher Dodd. Ahora, el senador norteamericano que lideró por muchos años la interparlamentaria México-Estados Unidos dejó el Senado. Y esta mañana, él ahora es el presidente del Motion Picture Association of America. Y esta mañana hizo una frase que es impecable. Dice, Washington es como Hollywood, pero nomás que aquí se vinieron los actores feos. Vamos a hacer en la ceremonia que hacemos aquí en Tijuana Innovadora, levantamos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Gracias, gobernador. Le encargo mis papeles. Muchas gracias al señor gobernador, licenciado Francisco Vega de la Madrid, gracias al secretario Ildefonso Guajardo y también al delegado de Economía en Baja California, David Saúl Guaquil, por habernos acompañado en esta tarde muy especial. Como se los anunciamos, una sorpresa, un evento inesperado, pero que ha hecho que luzca aún más